Polly fue una de las canciones que Nirvana más interpretó en vivo. Es un temazo, pero detrás tiene una historia muy turbia. Inspirada en un abuso, esta canción no siempre es interpretada de la manera que Kurt Cobain lo quiso. Por eso en este episodio nos vamos a adentrar en esta historia, a conocer sus detalles y sus polémicas. Esto es Relatos Rayados, donde contamos y trazamos las historias. Yo soy Zanahoria Mecánica. Yo soy Geje. Y este es un podcast producido por Sonus. Bueno, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Rayados. Antes de empezar, me gustaría hacer un trigger warning, hacerles la advertencia de que en este episodio vamos a tocar temas de abuso sexual. No va a ser nada muy explícito, pero si ustedes son muy sensibles a ese tema, pues quizás es mejor que en su lugar escuchen otro de nuestros episodios. Bueno, Quejecito, muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio de Relatos Rayados. Te doy la bienvenida. Siempre contento de estar por acá dibujando, aportando también con un poco de chistes descachados, malos y nada, y conversando contigo. Hoy trataré de no hacer muchos chistes, entendiendo el tema, pero aún así sí voy a estar pendiente pues como para escuchar bastante. Bueno, ya que mencionas que vas a estar dibujando, aprovecho para recordarles a las personas que nos están escuchando en alguna plataforma de audio que pueden ir a vernos nuestras hermosas caras y el dibujo que va a estar haciendo Geje sobre esta temática en el canal de YouTube Zanahoria Mecánica. Y ahora que menciono dibujo, entonces pues Geje, muéstranos un poquito sin spoilear porque todavía no hemos dado muchos detalles sobre la historia. ¿Cuál es el dibujo que traes el día de hoy? Pues bueno, más spoiler que haberlo visto en la portada y en la miniatura del podcast, no hay tanto problema. Pero bueno, trata de que Nirvana, el vocalista Kurt Cobain, un día se parchó a escribir una canción y para escribirla se metió en el papel de un personaje y podría ser un monstruo. Entonces lo retratamos acá mirándose Kurt Cobain en el espejo de un baño y lo que está viendo en el reflejo es un monstruo. Y bueno, y más adelante se van a dar cuenta el por qué. Y ya. Bueno, pues entonces vamos de una vez a meternos en lo que es esta historia. Polly, para quienes no estén familiarizados, es una canción de Nirvana que salió en 1991 en el álbum Nevermind, que es quizás el álbum más famoso y más conocido de la banda. Pero en realidad esta canción Kurt Cobain la escribió en 1987. Y en esta canción Kurt Cobain lo que hace es como ponerse en los zapatos de Gerald Friend, que fue un asesino y un violador, que precisamente ese año en que Kurt Cobain escribió la canción, en 1987, él violó y torturó a una chica de 14 años. Entonces, pues ya vemos aquí que es una historia muy fuerte y es también fuerte decir que Kurt Cobain se puso en los zapatos de este sujeto, de este abusador, para escribir esta canción. Y uno diría como, pero este man, ¿por qué hizo eso? ¿Este man está acaso celebrando la violación? No, es como que es raro que alguien decida encarnar al abusador. Pues es una decisión muy fuerte, pero también un poco como bueno, yo quiero hacerle sentir a la gente a través de la letra, a través de la canción, un poco como la perspectiva de este man. Y podría uno decir, ay, pero lo está avalando, María. Ajá. Pero no, la canción no va de eso, no va de avalarlo. Exacto. Y eso es, por eso al inicio, en la introducción, yo contaba que muchas veces las personas malinterpretaron la intención que tenía Kurt Cobain al escribir esta canción. Pero para no adelantarnos, yo creo que es pertinente que hablemos un poquito del contexto de Kurt Cobain y por qué tenemos tan claro que definitivamente él con esta canción no es que estuviera avalando la violación, porque Kurt Cobain, para quienes son seguidores suyos, pues sabrán que tenía como unas posiciones, unas posturas políticas muy definidas, pero no todo el mundo debe saberlo. Entonces vamos a adentrarnos un poquito como en este contexto de Kurt Cobain. Geje, yo vi que querías decir algo. Sí, iba a decir que es un poco como cuando en una película
hablan de, no sé, de una masacre, de una violación, de un crimen, y lo retratan todo. Y lo ponen desde el punto de vista también de quien ejecuta ese crimen. Entonces uno dice, lo está avalando, está haciendo apología, está reivindicando eso. Y no, lo que está haciendo la persona en ese caso es retratar para que tengan uno pruebas y tenga también como la manera de poder sacar un punto de vista y decir, uy, qué paila eso, uy, qué con... ¿Sí o qué? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, entonces vamos a adentrarnos un poquito en lo que era la vida de Kurt Cobain. Kurt Cobain nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, que era un pequeño pueblito de Washington, Estados Unidos. De verdad era un pueblo muy pequeño. Su mamá era ama de casa y su papá era mecánico. Y como él nació en este pueblo tan pequeño, él no se sentía particularmente feliz de haber nacido en este lugar. Él de hecho odiaba vivir en ese lugar, en Aberdeen, porque él sentía que Aberdeen era un pueblo que estaba lleno de rednecks. Geje, ¿has escuchado el término redneck? Sí, porque en un video tuyo largo sobre Kurt Cobain cuentas ese dato. Pero para los que no lo han escuchado, ¿qué significa? Exacto, para los que no la hayan escuchado, que a propósito aprovecho para contarles que en mi canal Zanahoria Mecánica monto videos contando historias de la música. Un redneck es como un término despectivo que se utiliza para referirse a personas blancas de los Estados Unidos que suelen vivir en pueblos muy pequeños, son personas pobres, son personas obreras y digamos que como han crecido en un contexto tan tradicional, en pueblos tan pequeños que normalmente son pueblos de solamente personas blancas, solamente estadounidenses, personas de ascendencia estadounidense, entonces suelen ser personas que son racistas, que son homofóbicas, que son como muy cerrados a la diversidad. Se les suele decir rednecks porque como la mayoría son obreros, campesinos, entonces como son personas muy blancas, cuando trabajan bajo el sol se les suele poner el cuello rojo, entonces se adoptó Claro, redneck necks. cuello rojo. Pero es necks. Sí, Ok. redneck. Ajá. Ahora sí. Otra manera para referirse a los rednecks también suele ser white trash, que es como esa población Basura blanca, exacto, basura blanca, esa población blanca que se cree que ya básicamente está perdida, ¿sí? Que es la población ignorante, población que no vale como para la sociedad. Pero si uno se pone aquí filosófico, que sí debería, es un poco ese término tan despectivo, un poco también está haciendo igual a ellos, cerrado. Porque si lo estás tratando también de basura, entonces vos también sos cerrado al considerar que no puedes hacer nada por ellos. Pero no estamos haciendo un podcast filosófico. No, pero sí quisiera acotar a eso que tú dices, que siento que es verdad y que además es casi como la excusa para decir como esta gente es olvidada y ya no hay nada que podamos hacer por ellos, entonces no nos interesa. Y sí, es la verdad bastante despectivo. Sí, sigue siendo radical. Sí, exacto. El punto es que Kurt Cobain entonces no se sentía para nada representado con los valores que sí se sentían representados los habitantes de Aberdeen. Kurt Cobain desde siempre fue una persona muchísimo más abierta, una persona que estaba a favor de los derechos de las minorías. Y ¿de dónde habrá salido esto? Bueno, pues yo creo que quizás una gran parte fue su acercamiento a la música. Él a los 15 años fue que tuvo su primer acercamiento con el punk y no fue ni siquiera escuchándolo, ¿sabes? Él a los 15 años leía una revista musical muy famosa en los Estados Unidos que se llama Cream, que de hecho fue una de las primeras revistas en hablar sobre el punk en los Estados Unidos. Y él, leyendo esa revista, se encontró con un artículo que hablaba sobre los Sex Pistols.
Y eso a él le voló la cabeza. Le encantó lo que decía sobre los Sex O Pistols. sea, que a él el punk o el punk lo fascinó por la filosofía, como por lo que representaba el punk, más no como sonaba. ¿Vos imaginas que después él lo hubiera escuchado? Es como, ¡ah! Eso era punk, y que no, yo mejor me escucho guaracha. El que dice, nah. Mira, no estás muy alejado de lo que le pasó a él en realidad. A ver, resulta que sí, como tú lo dices, él se enamoró del punk como por esa filosofía que tenía el punk, porque él vio que todo lo que representaba el punk era como podro, sucio, que se rebelaba contra lo establecido y eso a él le encantó. Y además también leía pues a qué sonaba el punk, ¿cierto? Porque al ser una revista musical pues también hablaban de cómo era ese sonido. Y él bueno, lo que pasa es que él no podía acceder a ningún disco de punk porque a él precisamente ser de Aberdeen, un pueblo tan pequeño, pues a ese pueblo todavía no habían llegado los discos de punk. Ah, Entonces, yo pensé que era por pobre. no, era por habitar en ese lugar tan cerrado, todavía no había llegado el punk. Entonces a él le tocaba imaginárselo. Y él, que ya en ese tiempo tenía una guitarra, él se encerraba en su habitación a tocar lo que él pensaba que era el punk, que era básicamente 3 acordes y muchos gritos. Y él se encerraba a hacer eso en su habitación. Y ya luego, más adelante, pudo por fin conseguir un disco de punk, pero ese disco de punk entre comillas, porque fue el Sandinista de The Clash, que justamente el Sandinista de The Clash es un disco como muy ecléctico, mezcla muchos otros géneros, mezcla el reggae, el ska, digamos que no suena tan punk. Entonces cuando él escuchó eso, sí pasó lo que tú dijiste, se desilusionó. Sí, como, ¿en serio esto es punk? Pero es que ese no es un disco tan punk. Ajá. Y entonces después ya él por fin pudo escuchar a los Sex Pistols y él de hecho llegó a decir que los Sex Pistols eran mucho mejores que The Clash. Porque los Sex Pistols sí sonaban a lo que él se imaginaba que era el punk. Entonces, nada, él se enamoró del punk a los 15 años. Dijo como, sí, este es el género que me gusta. Y se llegó la época, o se llegó más bien el momento en que pudo ir a un concierto de punk, y ese concierto de punk fue de Black Flag. Y esa banda le encantó. Bueno, él primero había escuchado unas canciones que le habían pasado en un cassette, y él pues dice que al principio como que era difícil digerir el sonido, pero le fue gustando, como que lo fue analizando y dijo como, este sonido está bacano, está interesante. Pero pasa con muchas cosas. La primera impresión, uno queda... Y después a la segunda, para no sé, en la 900, uno dice, ya, ahora sí me cala. A veces pasa. Igual no es como que no le gustara, es como que estaba muy curioso por eso tan raro. Porque igual era raro, pues, imagínate a alguien que por primera vez escucha el punk, debe ser como, ¿qué es esto? Sí, sí. Entonces, a él sí, se demoró como en digerirlo, pero finalmente le gustó y dice él que el primer concierto al que fue en su vida fue un concierto de Black Flag. Y embajada. Había que hacer el chiste. Yo le dije, ya, tin. Veníamos muy serios en este episodio, ¿verdad? Bueno, sí, fue Black Flag. Dicen otros amigos que no fue Black Flag, sino que fue Van Halen, pero que él lo niega. En todo caso, el primer concierto de punk al que fue de Black Flag y le encantó, le voló la cabeza y fue un gran referente musical para él. Y entonces ya para esa época ya vemos que habían empezado a surgir bandas de punk cuyas letras eran más políticas, cuyas letras hacían más un statement respecto a la vida y a la política y a la aceptación de los demás. Entonces esto para él fue una gran influencia y él cada vez fue desarrollando más y más pensamiento crítico. Más adelante se hizo vegetariano. Él se declaraba como un aliado feminista, estaba supremamente a favor de los derechos LGBTIQ+.
Y de hecho solía salir por Aberdeen a hacer grafitis que tenían mensajes como God is gay o Dios es gay. Y una vez lo arrestaron porque escribió en una pared homosex rules, como el sexo homosexual la rompe. Entonces vemos que Kurt Cobain tenía súper definida su forma de pensar. Y de hecho, cuando él estaba en el último año del colegio, de la secundaria, decidió salirse de estudiar. Le faltaba ya muy poquito, le faltaba muy poquito para terminar, pero él estaba atrasado como con varias materias y dijo como, nada, no vale la pena. Le dio lo chivano. Exacto. Entonces ahí empezó a trabajar en diferentes oficios. Trabajó en un restaurante, fue conserje en su antigua escuela, que de hecho hay una referencia a esto en el videoclip de Smells Like Teen Spirit, que hay un conserje, bueno, pues precisamente eso es referencia a que él fue conserje en su antigua escuela. Y también limpió consultorios médicos y trabajó limpiando un hotel, pero no destacaba precisamente por ser el mejor trabajador. De hecho, cuando trabajaba en el hotel, pues a él tocaba limpiar las habitaciones y no las limpiaba. Buscaba una habitación que estuviera vacía y se iba a dormir. Porque él dice que le encantaba dormir, que era digamos, después de la música, su hobby preferido. Entonces, bueno, Kurt Cobain tenía pues como su ideología muy, muy bien marcada, y cuando Nirvana se hizo muy conocida, Kurt siempre renegó de la fama. Él odiaba pasarse días en entrevistas, y de hecho, este es un dato interesante, él desde el colegio renegó mucho de los populares del colegio, ¿cierto? Como el típico hombre deportista que se parte del equipo de fútbol americano, de básquetbol, y que es el que más pega y no sé qué. A él no le gustaba, o sea, le caían mal esas personas. Y cuando Nirvana se empezó a hacer popular, pues él se dio cuenta que a sus conciertos estaban empezando a ir ese típico cliché del deportista y el popular y no sé qué. Entonces, como a él no le caían bien, ¿qué hizo? Pues a cantarles a ellos, ¿no? Les escribió una canción. Esa canción es In Bloom, que es una canción que es como de manera sarcástica, habla como de ese fan que lo que le gusta es aprenderse las canciones y bailarlas y no sé qué. Pero aquí hay no pensarlas. Exacto. Tan no pensarlas que hay una ironía con esta historia de In Bloom, y es que él la escribió pues para reírse, mofarse de esas personas, y luego se dio cuenta que en los conciertos esas personas cantaban súper contentos esa canción. Y el diablos. Exacto, las personas a las que él les había... Nada le salía bien. Exacto. Y otro dato interesante, todos estos datos los estoy contando porque nos ayudan a entender cuál era la posición política de Kurt Cobain. Y es que Nirvana, el 30 de octubre de 1992, se presentó en el Estadio de Vélez, en Argentina. ¿En Argentina? Y... ¡Aguante Vélez! No, mentira, no, aguante la cadena. No, mentira, Independiente. Porque no el PIN. Bueno, en cualquier equipo. Que eso es como quíntuple casaca. ¡Aguante el fútbol! El punto, el fútbol no es lo que nos convoca en esta historia. Parte del acuerdo para que Nirvana hiciera el show en Argentina, que además no tenían muchas ganas de hacerlo, todo hay que decirlo. Parte del acuerdo era que Nirvana podía elegir la banda telonera que le diera la gana. Y la banda que ellos eligieron para que les teloneara fue una banda llamada Calamity Jane, una banda de punk hecha solo de mujeres, pero que era muy poco conocida, sobre todo fuera de los Estados Unidos. O sea, era una banda under. Y él decidió pues llevarlas a este concierto. Ellas empezaron a tocar, todo bien. El público las odió. No les gustó para nada. Las abuchearon, les arrojaron monedas, lo que tenían a la mano, latas de cerveza, de todo.
Kurt Cobain vio esto fuera del escenario y conocemos su pensamiento. Estaba recaliente. Claro. Entonces, de hecho, Chris Novoselic dice que cuando él vio que eso estaba pasando y le vio la cara a Kurt Cobain, él dijo como... esto se va a poner feo. Exacto. Él sabía que se iba a ir todo a la mierda. Entonces, Kurt Cobain salió al concierto, tan normal, pero lo que hizo fue que saboteó el concierto. ¿De qué manera lo saboteó? Tocando con el mayor feedback posible. Es decir, ¿has visto cuando uno escucha que un instrumento hace como un ruido? Sí. Bueno, eso él lo prolongó todo lo que demasiado pudo. Desesperante. Exacto. Y en un concierto más, porque se escucha durísimo y ya de por sí siempre lo hay, y ya que sea a propósito, peor. Exacto. Otra cosa, quizás lo más icónico que él hizo en ese concierto fue que amagó varias veces con empezar a tocar Smells Like Teen Spirit haciendo el riff. Y no la tocaba. Y finalmente no tocó Smells Like Teen Spirit en ese concierto. De hecho, tocó solo como las canciones menos conocidas. Pero hoy no se embalaba con la gente que lo llevó. No, él igual, o sea, es que igual tocaron. O sea, él dijo, yo toqué, papi. Yo toqué, no toqué, sí toqué. Pero el problema es que no tocó como querían. Pero tocó. Pero se pone uno a pillar y en los contratos no dice eso. Tiene que tocar prolijo y canciones melas están aprobadas. No. No. Un concierto dice toque. El concierto se hizo ya. Lo que pasa es que no le iban a volver a contratar. Que además el concierto fue con Coca-Cola. ¿Sí? Sí, era un concierto de Coca-Cola. Y bueno, nada, el punto es que finalmente, ¿sabes qué? Para fans, muy fans, este resultó siendo un concierto muy interesante porque Nirvana tocó muchas canciones que normalmente no tocaba en vivo. Sí. Entonces no fue tan malo después de todo. No, pero pasa. Una vez yo estaba en un concierto de una banda de punk de acá de Medellín y el batero que estaba no era el batero de ellos porque se accidentó el día antes. Entonces consiguió otro batero. Y ellos dijeron, vamos a tocar lo que sepa este man. Lo que se sepa. O sea, él es el que va a dar el que va a llevar la batuta del concierto. Y como el man se sabía puras canciones al azar de la banda, entonces los guitarros y el vocal miraban como, ay marica, nos tocó cantar eso. O sea, fueron puras canciones muy viejas, muy desconocidas. Y uno dice como, brutal. Porque uno un poco ya está como cansado de las mismas, de los toques y los toques. Pero bueno. Sí. A ver, de todas formas, digamos, los fans ahora dicen que es un concierto de Nirvana muy interesante, pero no podemos olvidar que era Nirvana yendo a Argentina, que tampoco es pues que uno tuviera Nirvana en Argentina cada 8 días. Sí. Entonces, pues la verdad, cuando uno no puede ver una banda mucho, pues uno sí quiere escuchar los hits, digo que uno quiere cantar los hits. Pero bueno. En todo caso, finalmente él en las notas creo que es en las notas de Incesticide, que él escribió que como que hizo un concierto donde pudo dejar decepcionados a un montón de machitos en Argentina que estaban bardeando a Calamity Jane. O sea, él lo hizo porque le pareció que el hecho de que le hubieran tirado cosas a Calamity Jane y que les hubieran gritado y abuchado y no sé qué, fue un hecho machista, porque eran una banda de solo mujeres. Bueno, el punto entonces, Guejecito, es que nos queda súper claro cuál era la posición política de Kurt Cobain. Sí. Nos queda súper claro que... No, brutal que hiciste todo ese contexto porque ya uno sabe, o sea, ya uno sabe para dónde va la vuelta y él qué pensaba. Exacto. Entonces ahora que tenemos eso claro, pues entonces metámonos en esta historia que nos convoca hoy, la historia que inspiró la letra de Polly, y vamos a ver lo fuerte que era esto, pero me parece pertinente que habláramos sobre lo que era Kurt Cobain para dejar bien en claro que no es que él estuviera avalando para nada los hechos que relata en la canción. Entonces, Gerald Friend, el sujeto que encarna Kurt Cobain en esa canción. Gerald Friend era
era un estadounidense que nació en 1938. Era o es, porque sinceramente no sé si ya murió. Ujú. No hay mucha información sobre él, ni antes ni después de este hecho terrible que cometió. Lo que sí podemos saber es que él, bueno, pues nació en 1938, además creció siendo una persona muy aislada y una persona muy solitaria, porque él vivía en una granja, casi que podríamos decir que también era una especie de redneck. Ajá. Él creció en una granja, también en un pueblo de Washington, con su mamá, su papá y 2 hermanos mayores. Él dice en una entrevista que supuestamente su mamá, cuando él nació, quería una niña. Y que entonces ella, cuando él nació, lo trataba a él como una niña. Aquí yo me permito dudarlo. ¿Por qué? Porque en la entrevista él no ahonda mucho en de qué manera. Y le preguntan como, pero entonces ¿qué? ¿Te vestía como niña? No sé qué. Y él dice, no. Entonces, ¿qué? Te hablaba como niña, no sé qué, hasta qué edad. Y él como, no, pero yo como a los 5 años ya no me trataba así. Entonces, no sé. Me pareció más que se estaba tratando de justificar como, ay, sí, mírenme, yo crecí abusado, yo crecí con traumas y por eso hice lo que hice. Entonces, permíteme dudarlo. Ujú. El punto es que este sujeto que creció aislado en una granja de los Estados Unidos, de un pequeño pueblo de Washington, cuando tenía 22 años, él estaba manejando, estaba manejando y encontró en la carretera a una niña de 12 años y a su hermano, del cual no tenemos la edad, y ellos estaban pues como haciendo dedo para que los llevaran para que alguien los arrimara donde Sí. necesitaban ir. Un aventón, pues. Exactamente. Él paró, los montó a los 2 al carro y cuando avanzaron más, él sacó una pistola, le apuntó la pistola al hermano, lo obligó a salirse del carro y se fue con la niña de 12 años en el carro. Bueno, avanzó hasta un parque, ¿sabes? Un parque nacional. Y allí la golpeó, la abusó sexualmente y le cortó el pelo. Eso ya nos da pues muestras de qué tan brutal podría llegar a ser él, porque le cortas el pelo a una de tus víctimas, ¿verdad? Entonces, él le hizo esto. Ella, en una de esas, como pudo, se logró escapar, se tiró a un río y se fue nadando y ya luego la encontró alguien que iba pasando por ahí y ya pues la llevaron de nuevo pues a las autoridades y finalmente pues a su casa. Y esto pasó el viernes 15 de julio. Tenía 22 años, nació en el 38, o sea que fue ¿en qué año? Y el 40. ¿Nació en qué año? En el 38. 240, 60. Yo fui tendero, entonces para 2, para 10, para 4, 60. Bueno, esto pasó el 15 de julio de 1960. Las autoridades empezaron a buscarlo pues porque la niña obviamente pues denunció el caso, contó cómo era él y tal, también tenían la descripción del vehículo y todo. Las autoridades lo estaban buscando y el martes 19 de julio el papá de Gerald Friend lo llevó a las autoridades. Resulta que él el día anterior, el lunes 18 de julio, lo encontró tirado, como escondiéndose en una parte de la granja donde ellos vivían. Él todavía vivía con ellos. Entonces él lo encontró escondido. Él ya sabía pues que lo estaban buscando y lo agarró y lo retuvo. En esas tuvieron una discusión. El papá tenía una pistola calibre 22. En medio de la discusión le dio un disparo en la pierna. Sí, para inmovilizarlo. O de pronto un poco también miedo. Sí, exacto.
Y entonces lo llevó al hospital. Al día siguiente lo entregó pues finalmente a la policía. Cuando ya pues le hicieron lo que le tenían que hacer en el hospital. Sí. Entonces él lo entregó a la policía y él fue sentenciado a 75 años de cárcel por violación y tortura. Esto en 1960. Pero ¿qué pasa? Ese no fue el caso que inspiró la canción de Nirvana. Ese fue apenas el primer abuso, por lo menos conocido, que hizo Gerald Friend. El caso que inspiró la canción pasó en 1987. Entonces, a él en 1960 le habían dado 75 años de cárcel porque pudo volver a abusar en 1987. No dan los números. No, porque la ley es así, porque pasa demasiado que mucha gente la meten en la cárcel, pero no, pero es que se comporta bien, vas a ver leyendo la Biblia. Ah, usted no sabe, en la biblioteca barre bueno. Entonces lo dejan, empiezan a mermarle años, a mermarle años, a mermarle años. Saludos, no, hombre, mole 10 añitos. Y así empieza hasta que un momento a otro ya libre. Sí, fue exactamente eso lo que pasó. En 1980, él había ya cumplido 20 años de cárcel. Él pidió la libertad condicional y se la dieron. Y eso no es lo más indignante. Lo más indignante es que se la dieron aun cuando él se había fugado 2 veces de la cárcel. Ah, pero lo hizo sin querer. No, de pronto estaba cansado. No, se estaba aburrido de la comida de acá. Y la comida que hace la mamá, comida. La mamá hace comida. ¿Se hace comida? No. La comida que hace la mamá, comida. El caso entonces es que en 1980 le dieron la libertad condicional. Wow. Y aquí entonces, bueno, él estuvo un tiempo en teoría sin hacer nada. Pero ya les voy a contar por qué yo pienso que es en teoría. El caso es que ya el 5 de junio de 1987 tenemos el nuevo caso que fue el que inspiró Polly. Una chica de la que no tenemos el nombre, es decir, ella no se llamaba Polly, contrario a lo que la gente suele creer, que de hecho mucha gente piensa que este caso está inspirado en la desaparición de Polly Klaas, que fue un caso muy mediático en Estados Unidos. No se inspiró en ese caso. Esta chica, que no tenemos el nombre, tenía 14 años y en esa noche del 5 de junio de 1987 estaba saliendo de un concierto de rock en Tacoma, un pueblo de Washington. El concierto era en el Community World Center y era un concierto de punk, hardcore y thrash metal. Las bandas eran Frightwick, son bandas no muy conocidas, sí. Bandas under de la escena de Washington. Las bandas eran Frightwick, que era como el headliner. Estaba otra banda que se llamaba Child Support, otra banda que se llamaba Dirty Squad, otra banda que se llamaba Trash Forward y una banda que se llamaba Danger Mouse. La boleta para este concierto valía $4. Y bueno, nada, ella había caído pues porque a ella le gustaba el punkcito, ¿cierto? Sí, parchao. Exacto. Después del concierto, ella pues hizo lo mismo que estaba haciendo la chica de la historia anterior, y era que estaba haciendo dedo para ver si alguien la acercaba a donde ella necesitaba. Moraleja de la historia, cuídense mucho, qué miedo pedir aventones. Nada, ella estaba haciendo dedo, esta vez ella sí estaba sola. Gerald Friend pasó en su camioneta y la recogió. Cuando ya estaban llegando al lugar donde ella quería bajar, ella intentó bajarse, pero él no la dejó. La esposó y la amenazó con un cuchillo. Y la llevó a su casa móvil, ¿sabes? Como esos... un tráiler. Un tráiler, sí. Sí, él vivía en un tráiler. La llevó allí y allí él la abusó sexualmente y la torturó de maneras brutales. Una de esas es que la quemó, la amarró con cuerdas y bueno, no voy a ahondar mucho por obvias razones, pero en la letra de Polly
sí pues digamos, Kurt Cobain hace referencia un poco a esos métodos de tortura que utilizó Gerald Friend. Pero la mató. No la mató. Entonces, al día siguiente, el 6 de junio de 1987, él iba con ella en la camioneta, no sé por qué, pero iba con ella en la camioneta y paró en una estación de gasolina para meterle gasofa pues a la camioneta. En esas ella aprovechó y salió corriendo y pudo huir de este tipo. Y se fue entonces pues a una estación de policía, denunció el hecho, no sé qué. Y pasó el tiempo pues, el man estaba siendo buscado. Y en una de esas él iba manejando, cometió una infracción de tránsito. Un policía lo paró por la infracción que había cometido. Y cuando lo paró, lo reconoció. Claro. Y lo arrestaron. Entonces ahí lo arrestaron, le volvieron a hacer juicio y esta vez le pusieron otros 75 años de prisión. Esta vez... Para que cumplió otra vez 20. Esta vez sí los cumplió, porque yo encontré una entrevista que él hizo creo que eso fue como en 2020, 2021 más o menos, y estaba en la cárcel. Entonces sí, al parecer esta vez sí los cumplió, sí los está cumpliendo. Los está cumpliendo porque 75 no cuadra más o menos. Sí, ¿a cuándo sería? Él tenía 40, en el 87 ya tenía 40 y algo. Y no, 30, sí, más o menos, 39 años tenía. Entonces, al 21, pues serían como 100 y punta de años. O sea, donde cumplía los 75 años, tendría que cumplir como 112 años. Y pues, normalmente la gente no dura tanto, aún. Sí, o sea, el tipo va a morir en la cárcel. Y además que ya ya sabemos que no se puede permitir que el tipo salga porque sale y hace lo mismo. Es que es loco, es lo complejo porque cuando empiezan a mermarles las condenas, es que yo me lo pregunto muchas veces, si les dan una cantidad exacta de años, es por algo. O sea, o uno va dando, no, a ese démosle 10, a ese 40, a este 50, hacia ojo no es, tiene que haber un motivo el por qué den tantos años de ciertas condenas. Entonces que te den unos años y que no los cumplas, como pues, ¿y por qué? Sí, yo creo que ese recurso de la libertad condicional debería utilizarse solo para ciertos delitos, no para todos. Pero bueno, en fin, no estamos en un debate. El punto es que hasta 2021 aprox, que era la entrevista que yo vi de él, seguía en la cárcel. Y aquí, bueno, ¿por qué decía yo ahorita que en teoría el man no cometió más abusos? Porque en esta entrevista, resulta que él fue sospechoso de un caso de asesinatos que finalmente pues se encontró al culpable y no era él. Pero entonces en esta entrevista le preguntan al respecto y le preguntan pues sobre lo que él hizo mientras estaba fuera de la cárcel y no sé qué, y él se nota, o sea, él incluso como que lo dice, como que tiene miedo de hablar porque lo pueden condenar más y que no vale la pena, que él quiere que lo dejen quieto y bueno, no sé qué. Entonces, para mí, el sujeto seguramente hizo más cosas, seguramente hubo más casos que no sé. Y estaba perseguido, estaba ahí todo como, uy, me agarran y... Exacto. Bueno, el punto entonces es que en 1987 la historia, obviamente, se reportó en los periódicos y sobre todo pues en los periódicos de Washington. Y Kurt Cobain era de Washington. Ah, ok. Entonces, Kurt Cobain leyó en un periódico esa historia y escribió la letra. Pese a que él la leyó en 1987, como les dije, la canción no se publicó sino hasta 1991 en el álbum Nevermind de Nirvana,
como les dije, quizás el álbum más famoso de la banda. O sea, llegaron un día y necesitamos temas. Yo tengo unos temitas acá guardados. Sí, prácticamente. Aún así, o sea, la canción no salió en el primer álbum de Nirvana, que era Bleach, que se lanzó en 1988, pero dicen que ellos sí la cantaban en algunos de sus primeros conciertos y que de hecho a la gente le encantaba cuando ellos cantaban esa canción en los conciertos. Sí, que igual es un temazo. Sí, pero pasa como con muchas, o sea, pasa con muchas canciones y que eso es lo que hace la música. Muchas veces uno no entiende las letras o no entiende el idioma, pero uno se parcha el tema y uno dice, uy, qué tema, no, azaros. Pero cuando uno a veces se pone a meterle un poquito de cascumen, dice, qué letra más fuerte. Exacto. Ese es tal cual lo que pasó con esta canción. Entonces a la gente le encantaba cuando la tocaban en vivo. Y de hecho, ellos en 1988, en 1989, un año después de haber lanzado Bleach, que fue el primer álbum de la banda, estaban haciendo un EP promocional para una gira que iban a hacer por Europa, pero finalmente esa gira no se dio. Y la idea era en ese EP grabar esa canción. Grabaron una versión no finalizada, pero finalmente en ese EP que sí se dio, el EP se llama Blue, no quedó tampoco la canción. Entonces la canción estaba por ahí guardada y finalmente pues en Nevermind decidieron incluir esta canción. Entonces bueno, como ya sabemos cómo fue este caso y ya sabemos también cuál era la posición política y filosófica de Kurt Cobain, sabemos que él no es que estuviera haciendo apología a la violación o que estuviera celebrándola de ningún modo, sino que él simplemente decidió utilizar uno de tantos recursos a la hora de escribir y fue pues precisamente encarnar este personaje que hizo pues algo tan monstruoso. Lo decidió hacer desde el punto de vista del violador, dejando ver cómo el violador en su mente prácticamente se sentía como un seductor mientras le hacía cualquier cantidad de atrocidades a esta chica, como el violador lo disfrutaba y de alguna manera en su locura de la cabeza pensaba que ella de algún modo también lo estaba disfrutando, aunque evidentemente no era así. La letra, como les digo, hace referencia a varios tipos de tortura que él le hizo a esta chica, torturas en las que no vamos a ahondar. Pero lo que sí es que es también una letra curiosa, porque, bueno, se llama Polly, y como dije ahorita, la gente suele pensar que está inspirada en el asesinato y la desaparición de Polly Klaas, que es un caso muy famoso de los Estados Unidos. Este caso sucedió en California el 1 de octubre de 1993, en el que secuestraron a una chica de 12 años. Pero acuérdense que la canción la escribió Kurt Cobain desde 1987 y pues además salió en el Nevermind, que es de 1991. Entonces pues no dan los tiempos. La canción se llama Polly porque, bueno, de hecho, la primera frase de la canción, una frase que se repite a lo largo de la canción es Polly wants a cracker, como Polly quiere una galleta. Esta frase, Polly, es un nombre muy común que en Estados Unidos se utiliza para ponerle a los loros. Entonces cuando dice Polly wants a cracker, es como Polly quiere una galleta. Es una frase también común entre las personas que tienen loros. Es algo así como nuestro lorito quiere cacao. Sí. Entonces en Mi Pobre Angelito, la que se sale un poco del canon, la 3, hay una escena donde para agarrarlo a los villanos hay un lorito que dice que tiene una galleta y juega con el villano diciéndole que quiere la galleta. Entonces un poco me hizo acordar eso. Sí, de hecho hay una película que no recuerdo bien cómo es, pero es como que tiene una niña muda y la niña tiene un loro y el loro se llama Polly, o la lora se llama Polly. No sé cuál es. Bueno, el caso, entonces sí, es un nombre pues súper común de loritos. Porque decidió él hacer como esta analogía de Polly wants a cracker. Puede ser, por un lado,
porque él quería retratar cómo Gerald Friend tenía a esta chica como cautiva, así como uno tiene cautivo un loro enjaulado, ¿cierto? Sí. Entonces él quiso como hacer esa analogía. Eso por un lado. Y por otro lado también que mientras él le hacía cualquier cantidad de horrores que le hizo a esta chica, él casi que la despojó completamente de su humanidad. La convirtió en un animal que estaba solamente como para su propio placer. Y no la... O sea, y en la canción, en la letra, todo el tiempo es como que este abusador se refiere a ella todo el tiempo como Polly y como haciéndole... Sí, refiriéndose a ella como si fuera eso, un animal que solamente está para satisfacerlo. Sí, a él. la ¿cómo es? Como, pues sí, la saca de ser persona. Eso tiene una palabra, pero se me fue. Despersonificación. Algo así. Deshumanización en Eso. todo caso. Me gusta más esa. Sí, exacto. Entonces, probablemente por esto es que él decide nombrar la canción Polly. Y como les digo, pues a lo largo de la canción él menciona como... Es como si el abusador estuviera también teniendo una conversación consigo mismo sobre lo que debería seguir haciendo con Polly y lo que Polly le está diciendo. Como que en algún momento Polly le dice que le duele la espalda y no sé qué, bueno, etcétera. El punto, entonces, es que la canción se publicó. Hubo gente que la recibió bien, hubo gente que la recibió mal y hubo gente que no la entendió. Uh-huh. Por ejemplo, cuando ellos estaban buscando disquera para Nevermind, porque ellos ya en ese momento dijeron como, bueno, listo, nosotros podemos llegar a ser una banda grande. Ellos estaban con una disquera más under y ellos dijeron como, esta banda puede llegar a ser grande y puede llegar hasta darnos con qué vivir. Sí. ¿Será que sí? No sé, hombre. Puede. El caso es que estaban buscando entonces una disquera grande para lanzar este álbum. Y obviamente pues el álbum ya lo tenían listo, o por lo menos lo que era como el preview. Sí, que Lo que era el preview del álbum. Se nos cae a pedazos este estudio. a lo bien. Ellos ya tenían como lo que era el preview del álbum y tenían que ir mostrándoselo a las disqueras pues que decidieran si sí firmar con ellos o no. Ajá. En una de esas ellos fueron a conversar con un representante o con un promotor de una disquera que se llama Capitol Records. Estaban conversando sobre el álbum, todo bien, y en una de estas el promotor del álbum le dice a Kurt Cobain: hey, entonces en esa canción, Polly, así tal cual con esta frase que voy a decir que es horrible, en esa canción, Polly, te estabas cogiendo a esa perra. Ay. Y conociendo a Kurt Cobain, ¿qué habrá respondido? No, pero sabes que Kurt Cobain le dijo como, sí lo estaba haciendo. Lo que sí es que cuentan que en ese momento ya ellos se dieron cuenta que esa no era la disquera para ellos. Claro, sí. Dijo, no, aquí no fue mi mamá. Exacto. Hay otro caso, y es que en 1991 2 hombres supuestamente violaron a una mujer mientras cantaban y escuchaban la canción Polly. De esto no hay mucha información al respecto. Por lo menos yo no pude encontrar pues como reportes al respecto, pero lo que sí es que el mismo Kurt Cobain se refirió al caso en las notas de Incesticide. Kurt Cobain, entre muchas cosas que escribió en esas notas, escribió lo siguiente, y lo voy a leer así tal cual como él lo escribió. El año pasado, una chica fue violada por 2 desperdicios de esperma y huevos mientras cantaban la letra de nuestra canción Polly. Me parece difícil saber que hay planctons como estos en nuestra audiencia. O sea, el man repudiando totalmente el hecho. Y de hecho, en esas mismas notas de ese álbum, él, pues que escribió sobre muchas cosas, al final hace como un llamado a sus fans pidiéndoles que si había algún fan que odiara a los homosexuales, a la gente de diferente color de piel o a las mujeres, que por favor no compraran los discos de Nirvana ni fueran a sus shows. Los dejara de escuchar. Exacto.
exacto. Hay gente, ya para agregar un poquito sobre sobre este caso y sobre la letra de la canción, hay gente que dice que la canción Rape Me, que es del álbum In Utero de 1993, es algo así como la continuación de Polly, pero esta vez desde la perspectiva de la víctima, que es la víctima haciendo creer al violador que lo está disfrutando, y además en la canción ella dice como I'm not the only one, como yo no soy la única, que esto se referiría a que Gerald Friend ya había cometido una violación antes. Lo cierto es que no podemos saber si de verdad Rape Me es la continuación de Polly, pero lo que sí podemos saber es que Kurt Cobain sobre Rape Me, al igual que sobre Polly, dijo que esta canción, a diferencia de lo que la gente solía interpretar, que la gente a veces se toma demasiado literal las cosas. Exacto, que obviamente no era una canción pro violación, sino que todo lo contrario, una canción anti violación. Que en la canción él lo que quiso retratar es sí desde la perspectiva de la víctima y sí lo de hacerle creer que le estaba gustando, porque Kurt Cobain dijo que también lo que le llamó la atención de la historia de Polly, que aquí sí no sé de dónde sacó él eso, es que la chica que Gerald Friend violó, para poder escaparse de él, se ganó como su confianza y lo hizo creer que estaba disfrutando lo que él le estaba haciendo. Entonces, él y retrató esto en la letra de Rape Me, pero además él dice que otra cosa que quiso retratar fue como la ironía de que en esta historia hipotética de Rape Me, finalmente al violador lo metían a la cárcel y que en la cárcel ahora era el violador el que estaba siendo violado. Todo pues siendo un gran statement al respecto pues de lo en contra que él estaba de la violación. Entonces nos queda súper claro que bajo ningún término, bajo ninguna circunstancia es que estuviera avalando la violación, ni mucho menos. De hecho, en 1993 se realizó en Los Ángeles un concierto que se llamaba Rock Against Rape, rock contra la violación. Y esa vez, de manera sorpresiva, porque no estaba en el cartel, se subió a tocar y a cantar Courtney Love. Courtney Love interpretó Doll Parts y Miss World de forma acústica. Y luego de tocar esas dos canciones, ella invitó a Kurt Cobain al escenario y allí los dos interpretaron juntos Penny Royalty y Where Did You Sleep Last Night. Y esta, de hecho, fue la única vez que Kurt Cobain y Courtney Love tocaron juntos en un escenario. Sí, bueno, es un dato interesante porque ella era la pareja de Kurt. Exactamente. Entonces participaron los dos en este concierto Rock Against Rape, que estaba recogiendo fondos creo que para víctimas de la violación y también para cursos de defensa personal para mujeres y toda la cuestión. Y entonces ya nos queda pues supremamente claro que definitivamente Kurt Cobain no estaba avalando bajo ningún término la violación. Y nos queda claro también cuál fue la historia que inspiró la canción Polly. Una historia muy fuerte. Una historia bastante fuerte. Y como no la quiero terminar fuerte, voy a terminar con este dato que es súper al azar, pero lo quiero contar porque me parece muy curioso. Y es que quienes hayan escuchado la canción Polly sabrán que la gran mayoría de la canción es drumless. Es decir, no tiene batería. O sea, la batería es como, son como tocando y por allá una vez cada 1000 segundos. Entonces, o sea que el batero no cobra en esa canción. Prácticamente, porque Dave Grohl cuenta que en los conciertos, cuando tocaban esa canción, que a veces era como muy aburrido esperar ahí sin tocar ni nada. Entonces, ¿qué hacía él? Se mandaba una botella entera de vino. Mientras tocaban el tema. Ajá. Pese que tocaba o tomaba muy rápido o el tema era larguito.
No, yo creo que tomaba muy rápido. Sí, tomaba muy rápido. Entonces el man como, ay, qué pereza. Mientras estos cantan y tocan, no, pues yo me voy a Las tomar este excusas. vino. Yo borracho no es que quiera hacer, sino, me obligan, pero yo borracho no. Y bueno, esa fue la historia del día de hoy, Geje. ¿Qué te pareció? No, pues, tú siempre cuentas las historias muy brutal y lo encarreta a uno y lo hace como concentrar y lo engancha bastante, pero sí es una historia fuerte, es una historia muy fuerte y también me parece a mí, en este caso soy pues como fan de Kurt Cobain y cuando uno sabe un poco más y más allá de lo que escribía y lo que pensaba, entonces uno como que con razón las letras y todo pues su pensamiento. Y también un poco como dice, qué brutal, pues obviamente desde el punto de vista de que uno le parece bacano el pensamiento de él, ¿cierto? Que tenía en ese momento. Y pues nada, en este caso yo no terminé la ilustración, como en todos los episodios que nunca la termino, porque yo no soy capaz de dibujar y conversar a la vez, yo voy pintando, pero después la termino y por eso en la portada ya está terminada. Pero así va. La realidad es que lo hace otra persona. No, la de inteligencia artificial. No, mentira. No, mentiras. Doy fe de que Gejecito sí la termina. Yo sí la termino. Pero bueno, no, brutal la historia de Zanahoria, muchas gracias. Bueno, Geje, pero ya que mencionas la ilustración y ya que tenemos todo el contexto sobre la historia, creo que ahora sí nos puedes ahondar un poquito más sobre qué significa. No, pero es que bueno, la ilustración era muy clara. Era muy clara porque es un monstruo en el espejo y una persona como con la estética de Kurt Cobain mirándose al espejo, entonces está viendo representado y era pues lo que realmente tú contaste. Él para escribir la canción se metió en el papel. Tan que hubo gente como tú contaste que pensó que sí estaba hablando de algo que hizo real. Y pues la verdad muy caídos del zarzo que hayan pensado eso de Kurt Cobain. Y los colores y lo que sí puedo hablar es que escogí colores así como muy verdes, muy fríos, es porque lo que quiero representar es eso, como eso como tan frío, tan oscuro, como tan deshumanizado que ocurrió. Entonces, bueno. Bueno, recordarles que si ustedes nos están escuchando en alguna plataforma de audio, pueden vernos nuestras hermosas caras y la ilustración de la que está hablando Geje en el canal de YouTube Zanahoria Mecánica, donde pueden ver este episodio a la par que nos escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Relatos Rayados. Recordarles que a mí me pueden seguir en mis redes sociales, estoy en Instagram y en TikTok y en YouTube como Zanahoria Mecánica, y en Twitter o X me pueden encontrar como @zanahoriatw. A Geje lo encuentran en Instagram como GejeArt. Ahí pueden pillar esa ilustración y pues un montón de otras ilustraciones que hago. Y que a propósito decir que en mi canal de YouTube, Geje, cuento historias del mundo, ilustradas, con mucho humor, muy descachados, eso sí. Pero ahí hacemos caricaturas de la historia que estamos contando. Y esas mismas caricaturas están en mi Instagram para que vayan y las pillen y parchen bien bacán. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!